Dios les bendiga a todos, muy buenas noches. Qué alegría poder encontrarnos una vez más en la presencia del Señor, que nos permite entrar hasta sus hogares o a donde quiera que usted esté recibiendo esta señal. Permítanos decirles bienvenidos desde acá, desde Guatemala, hacia las naciones y a todo lugar donde el Señor quiere enviar esta palabra. Hoy particularmente en esta serie que hemos denominado Cuando la esperanza vuelve, el Señor marcaba a mi corazón una palabra que se llama más que pajarillos. El título podría parecer un poquito inusual al principio, hasta que veamos por qué la Biblia utiliza esta expresión. Y es que dentro de los cuidados que vemos en todo el universo, el Señor se encargó de tomar de esos elementos para dar enseñanza a nuestro corazón. Cuando Jesús se refirió en la ocasión más precisa para enseñar al corazón del hombre sus principios, lo hizo particularmente con elementos que eran muy fáciles de comprender. Y en ocasiones utilizó una higuera, en ocasiones habló de la semilla, en otras ocasiones va a hablar de las aves, como en este caso, o de las flores. Y hay un pasaje en la Escritura que yo quisiera que consideráramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10 y versículo 28. Dice la Escritura: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El contexto en el que Jesús está hablando es un contexto en el que el temor habría de ser un elemento con el que tendríamos que aprender a vencer o a vencer sobre el temor. Si usted ve la palabra inicial con la que él se va a referir a ellos es el temor. No teman, pero el temor más profundo, como se ha dicho, es el temor a la muerte. Dicen algunos estudiosos que nacemos sin ningún temor, pero en la medida en la que vamos experimentando la soledad, la inseguridad, a veces hasta esa sensación de no provisión, el temor va abarcando áreas del corazón, de las emociones, de los pensamientos, y no es al inicio el temor a la muerte. Cuando un bebé tiene temor y probablemente llora, no lo hace precisamente por el concepto de muerte, porque no hay una reflexión todavía en cuanto a la vida y el poder perderla. Es un instinto de sobrevivencia en ciertos casos, pero acá Jesús está diciendo que puede haber temor a aquello que puede matar el cuerpo. Y ahora mismo, en esta crisis mundial con el coronavirus y esta pandemia, ha venido sobre el mundo, como lo hemos estado estudiando, un sentido de temor, un espíritu de temor, que no es lo mismo el sentido y el espíritu. Luego voy a profundizar en esto, pero esa condición enferma. Fíjese que es tan tremendo que hay estudios científicos que hoy demuestran cómo el sistema inmunológico en el cuerpo está condicionado por las emociones. Y si las emociones son cimentadas en el temor, el sistema inmunológico se debilita en muchos de los casos. Pero se ha experimentado que cuando la gente tiene emociones que son placenteras, emociones agradables, hay una cantidad de neurotransmisores que se van a producir en su cerebro y en su organismo que fortalecen sus defensas a nivel del cuerpo. Ahora, el temor no ayuda, el temor debilita. Sin embargo, vuelvo al texto o al versículo bíblico. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Y este es el punto de contraste ahorita entre el temor que el mundo maneja, porque mucha gente está enfocada en las pérdidas que esta crisis o que esta pandemia está provocando.
Probablemente hay gente que teme más el enfermarse y el caer en una condición crítica en un hospital, como hemos visto que son los procesos bajo esta enfermedad. Pero otros empezaron a experimentar la realidad de tener que partir de este mundo sin una seguridad, sin una opción de decir no le temo a lo que está después de esta vida. Porque, por cierto, muchos, Dios primero, habremos de ser librados de esta etapa, y aún la gente que ha sido ya infectada podría no tener el temor con el que muchos se están enfrentando, porque su corazón está preparado. Dije, por cierto, aunque nos libráramos de cualquier etapa, no precisamente de una pandemia, hay tantas maneras, como decía aquel programa de la televisión, 1000 maneras de morir. Lo que sí hay cierto en esta vida es que es inevitable el tener que irnos de este mundo. Y estos son temas que regularmente no los vemos con mucho aliento, hasta que consideramos que no fuimos hechos para esta dimensión y para vivir siempre acá. La Biblia dice que somos peregrinos y extranjeros en este mundo. De tal manera que nadie va a permanecer acá para siempre. Jesús en San Juan 14 dice, no teman, no se turbe su corazón ni tenga miedo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas y voy a prepararles un lugar para que donde yo estoy, ustedes estén. Entonces, la enseñanza básica de Jesús no fue el resolver el temor desde el plano temporal o terrenal, sino está diciendo, teman más bien al que puede destruir al alma y al cuerpo en el infierno. Ahora, ese no es un temor que no tenga solución, porque ese alguien que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, usted sabrá que hay corrientes que no creen precisamente en el infierno. Esta es una de las escrituras que confronta a estas corrientes regularmente, porque Jesús mismo lo está afirmando. Y no faltará el que diga ahí la palabra infierno quiere decir, pues la vamos a entender como está, ahí no hay un quiere decir, es lo que él dijo claramente. En otra ocasión Jesús dice que el infierno fue creado para el diablo y para sus ángeles. No había sido el diseño original de Dios crear el infierno. Sin embargo, ese temor sí es algo con lo que nosotros deberíamos de resolver aún más que los temores por las crisis que pueden atacar el cuerpo. Un virus como el coronavirus, que el Señor lo reprenda definitivamente, es una amenaza a nivel del cuerpo. Y el enfoque del hombre desde el plano natural, pues es precisamente perder esta dimensión corporal, pero el enfoque de Dios es mostrarnos que hay algo más profundo, algo más intenso y más real que el cuerpo mismo en esta dimensión, y es la eternidad a la cual nos habremos de enfrentar. Pero el pasaje acá va a ser utilizado por Jesús luego para referirse a esos dos tipos de temor con los que debemos de resolver la vida. Y luego en el versículo siguiente, que estoy en Mateo capítulo 10 y versículo 29 ahora, el anterior era el 28, dice, ¿no se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que se lo permita. Esta es la nueva versión internacional. La Biblia de las Américas dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Así dice la Biblia de las Américas. Como dando a entender que, escúcheme, un cuarto vendría a ser ni siquiera una unidad como tal, una unidad completa. Un cuarto serían 25 centavos. Y dice, no se venden 2 pajarillos como que si estaban en oferta. Pero la enseñanza es, esos 2 pajarillos, por simples y baratos que parecieran en esa oferta, ni uno de ellos cae a tierra, dice, sin que lo permita el Padre. Ahora, es un hecho que esos pajarillos
no viven para siempre. Pero la enseñanza de Jesús es que ni uno, escúcheme, ni uno, esa expresión es increíble para aquel que en este momento de crisis podría decir dónde está Dios y por qué las cosas suceden, dónde estaba Dios cuando esto empezó. Hay gente que cuestiona a Dios como que si Dios fuera el culpable de las cosas. Yo tengo que trasladarle un mensaje esta noche. Esto no fue provocado por Dios. Porque Juan 3:17 dice, yo no vine a condenar al mundo, yo vine a salvar. Juan 3:16 dice que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ahora, ni uno de ellos, hablando de los pajarillos, cae a tierra sin que lo permita el Padre. Ahora, otro punto muy importante acá es que Jesús no está hablando de Dios en el sentido tradicional en el que todo mundo se refiere a Dios. Está hablando del Padre. La dimensión del cuidado de Dios es una dimensión en donde no la podemos discutir. Es una dimensión de cuidado absoluto. Pero Jesús quería que entendiéramos que Dios, aparte de ser Dios como tal, se ha revelado en este nuevo pacto como Padre. San Juan 1:12 dice que a los que le recibieron les dio el derecho, a los que recibieron a Cristo, les dio el derecho de ser llamados hijos. Pero esa condición de hijo denota una relación, pero tan estrecha, que lo que hace es relajar el corazón en medio de la crisis y de la dificultad. Ahora mismo, el mundo entero se puede referir a Dios como Dios, pero aquellos que le han conocido, no en una dimensión religiosa, porque la dimensión religiosa nos hace llamar a Dios y como decíamos en el tema anterior, clamar a Él en medio de la necesidad. Esta es la temporada en la que se considera la pasión de Cristo y la gente quiere vivir el dolor de Cristo. Y en ese dolor probablemente se identifica con eso a lo que se le ha llamado la pasión. Pero ¿para qué cree usted que Él pagó semejante precio de dolor si no es para que ahora no simplemente meditemos en la pasión? Hoy, a nivel mundial, en algunas corrientes religiosas, en el cristianismo, este viernes es llamado como un viernes de dolores. Pero ¿para qué pagaría el Señor esos dolores si no somos capaces de tener hoy confianza y de tener paz en un Dios que pagó el precio del dolor para rescatarnos, no como criaturas, sino rescatarnos como sus hijos? Voy a volver a la última línea de este versículo en pantalla que dice, sin que lo permita el Padre. Ninguno de esos pajarillos va a caer a tierra sin que lo permita el Padre. Es decir, van a caer, pero hay un permiso de Dios. En el versículo 30 dice, y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Yo sé que estos versículos son de los más conocidos dentro del pueblo cristiano, pero en el momento de la dificultad no cobran realidad como Dios quiere, porque tenemos que detenernos a considerar que le importamos a Dios al punto que Él es el único que podría haber contado los cabellos de nuestra cabeza. Mire, por mucho que usted ame a sus hijos, yo quisiera preguntarle, ¿alguna vez usted tiene el conteo, usted lleva la contabilidad de cuántos cabellos tiene su nena, de cuántos cabellos tiene, si usted tiene más de un hijo, y me puede dar el dato exacto y decirme, mire, pues ayer tenía esta cantidad, hoy se le cayeron tantos, por lo tanto, aquí está el dato exacto? Nadie puede hacer eso. La enseñanza de Jesús es, los pajarillos caen a tierra bajo el permiso. Ahora, ¿cuánto más ustedes, así dice otra versión? Aquí estoy en la Nueva Versión Internacional, y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de su cabeza. Ahora, este es el punto y el momento en el que Dios quiere que nos enfoquemos. Porque de no considerar que Dios está cuidando de nosotros, viene ansiedad al corazón. Y la ansiedad es algo tan destructivo. La ansiedad puede provocar
el deterioro de la salud en todo sentido. La salud emocional, la salud mental, la salud física, la salud espiritual. El concepto de salud es un estado de bienestar en el individuo. No es solamente el concepto de estar sanos porque no hay una enfermedad en el cuerpo. Hay gente que podría estar por el momento sana en el cuerpo y sus pensamientos están siendo atacados, están en un plano de infección en donde él perdió la paz. Las emociones, estos son componentes del alma. El alma está en nuestro ser explicada, o si lo puedo llamar así, dividida en emociones, en pensamientos, en la voluntad. Eso es el alma. Pero la salud en el alma va a traer consecuencias para la salud en el cuerpo. El salmista en el Salmo 103 le dice a su alma: alma mía. Él es el que perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus enfermedades. Hay otra versión que dice el que sana todas tus dolencias. Pero observe qué interesante que le está hablando a su alma y le está diciendo que Dios le sana sus enfermedades. Por lo tanto, las emociones se enferman, el alma se enferma, los pensamientos se enferman. Y esto es lo que Dios quiere tratar en medio de esta situación. Porque aunque allá afuera haya una pandemia que ataca el cuerpo, originalmente no está atacando solamente al cuerpo. Está atacando a mucha gente que, aunque no está infectada en el cuerpo, se ha infectado en sus pensamientos. Mire, esta crisis ha encerrado a mucha gente en sus hogares y creo que es el tiempo de Dios para regresarnos a casa y tener que enfrentar la vida con lo único y más preciado, con lo que habremos empezado a vivir. Y es ese contexto de familia, es ese lugar en donde el afán del trabajo, la ansiedad por tantas cosas que son temporales, nos hicieron olvidar lo que era estar en casa. Y ahora que estamos, encontramos que hay un carácter que está lastimando, o te están lastimando o tú estás lastimando, que hay actitudes que, si tu alma está sana, todos están disfrutando de ese bienestar ahorita en casa. Podría ser que hay gente que, si pudiera sellar la puerta de su casa, lo hace porque el temor le encerró más que una orden de quedarse por cuestiones sanitarias. El temor a la muerte originalmente ha encerrado a mucha gente. Debemos de ser prudentes, seguir las instrucciones, pero Dios quiere que tengas paz aún en medio de la tormenta. El versículo siguiente, que es Mateo 28:31, dice que así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos pajarillos. Ese es el título del tema en esta noche. Más que pajarillos. Observe, valen más, y es que algo precioso en la relación con el Padre es que nos devuelve el valor como hijos, no el valor como criaturas simplemente. En ningún momento Dios llamó a nadie más en la creación hijo. Es más, si San Juan 1:12 dice que a los que le recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos, es impresionante que hay gente que vive como criatura. Los pajarillos son criaturas. Sin embargo, están controlados, están cuidados, están resguardados por Dios. Aún sobre el hombre que ha sido malo, aún sobre el hombre que ha sido duro, Dios está diciendo que tiene un cuidado. Entonces, quisiera que enfocáramos nuestra atención en esto. No tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Mire qué cosa más interesante. No tengan miedo. El punto es que Jesús sabía del daño que el miedo puede causar en el corazón. Ahora, ¿cómo combate ese miedo? En el tema anterior estudiamos lo que el apóstol Juan dice. El perfecto amor
echa fuera el temor. Ahora, escuche esto porque va a ser muy importante en el momento en el que usted se encuentra. No tenga miedo, porque usted vale más que muchos gorriones. Esa enseñanza nos va a abrir un poquito el pensamiento para enfrentarnos a la ansiedad. La ansiedad la vamos a estudiar un momentito. La ansiedad trae con ella regularmente el temor. El temor no llegaría si no es porque estamos ansiosos. Y mire qué interesante. Busqué en el diccionario este concepto y dice que la ansiedad puede describirse como un sentimiento de inquietud, de nerviosismo, de preocupación, de temor o de pánico por lo que está a punto de ocurrir o puede ocurrir. Es decir, hay cosas que ni han ocurrido y ya tienen a alguien ansioso. Pero si es un sentimiento de inquietud y de nerviosismo, de preocupación, ¿cómo se generó ese pensamiento? Ese pensamiento se generó regularmente con las cosas que hemos oído. Y si las cosas que hemos oído, porque es inevitable, mire, este no es un momento en el que alguien diga, yo para evitar no entrar en temor, mejor no oigo nada. Créame que está más ansioso de saber cómo están las cosas allá afuera que si las estuviera escuchando. Porque si usted ha combinado lo que escucha con la verdad de Dios, usted tiene un cimiento y lo que oiga no determina en dónde usted está parado. Lo que usted escuchó de Dios, eso le ha dado un cimiento para que cuando la tormenta venga, como ahora mismo está sucediendo, el corazón tenga certeza y se mantenga firme. Mire, el Señor Jesús dijo en una ocasión que aquel que oye su palabra y no la pone en práctica, él lo podía comparar con dos tipos de hombres. El primero, un hombre que edificó su casa sobre la arena, dice. Y vinieron vientos, los ríos crecieron, vinieron tempestades y la casa de aquel hombre fue arrastrada precisamente por esa tormenta, por esa lluvia. Y la pérdida del hombre fue grande, dice. Pero hay otro hombre del que él habla. Este hombre construyó su casa sobre la roca, hoy entendemos que es Jesucristo. Y dice que vinieron vientos, vinieron tempestades, vino lo mismo. Y la casa de aquel hombre permaneció y no sufrió daño. Entonces Jesús dice, con eso comparo al que oye la palabra. Y oír la palabra es poner un cimiento en Cristo precisamente. Y es de lo que estamos hoy hablando. La ansiedad encuentra lugar cuando las emociones son movidas por las cosas que pensamos. Entonces, Dios quiere dejar pensamientos hoy de bien y no de mal. Dios está trayendo una palabra donde refleja la importancia que tenemos para Él. Mire qué tremendo, porque si le importamos a Dios, eso hace que nuestro corazón permanezca confiado. Cuando hay desamparo, cuando hay falta de respuesta y se puede experimentar que no hay a quien le importe, eso puede crear uno de los temores más fuertes. Pero cuando el Señor nos muestra esto, es para decirnos en el contexto en el que le está hablando en el versículo anterior, si me permite regresar, en ese contexto del pajarillo o los pajarillos, en el contexto de los cabellos contados, vuelve a insistir, así que no tengan miedo ustedes. ¿Se recuerda que empezó diciendo, no teman al que puede destruir el cuerpo, témanle más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo? Ahora, no va a haber lugar para la ansiedad. Y en esa definición, la ansiedad más intensa se va a sentir como miedo, como terror, como pánico. Y esto ha venido en crecimiento. Pero no es el momento para entrar en ese pánico. Por duras que las cosas estén allá afuera, por duras que sean las noticias y lo que usted puede ver en la televisión, como gente que está siendo
llevada a un nivel de descontrol, gobiernos que ya no encuentran qué hacer, gente reclamándole a los gobiernos, peleando con sus autoridades, como que si el gobierno tuviera que resolver las cosas. La ansiedad puede llevar a perder el enfoque de quién es la responsabilidad en este momento. Sin embargo, el Señor se va a encargar de enseñarnos que la preocupación y los sentimientos de tensión y de estrés que puedan venir deben ser controlados por los pensamientos de bien y no de mal con los que Dios se ha referido para tratarnos. Mire qué importante, porque esa preocupación y la tensión que alguien puede sentir son formas de ansiedad. O sea, alguien se acuesta pensando en la crisis. Una mala idea es acostarse viendo las noticias. Una mala idea es despertarse oyendo las noticias. Si usted se va a dormir y antes de eso tomó una promesa de Dios, dobló sus rodillas, buscó un tiempo para hablar con el Padre, aunque haya tenido noticias en el día, déjeme decirle que esos pensamientos van a permitir que usted duerma en completa paz. El Salmo 4 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, dice, porque solo tú me haces vivir confiado. Entonces, es el momento en el que estas promesas van a ser, mire, de lo más puras para vivirlas. Cuando las cosas están en bonanza y todo está caminando sobre ruedas y pareciera que estamos viviendo el tiempo perfecto porque no hay crisis ni problemas, ¿para qué necesita alguien la fe? Pero este es el momento en el que cuando alguien levanta su clamor a Dios, levanta adoración, expresa sus promesas, entra en el reposo de Dios. El libro de Isaías dice, escuche, tú guardarás en completa paz, dice, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque solo tú lo haces vivir seguro, vivir confiado. Pero ¿a quién lo guarda Dios en paz? Al que tiene un pensamiento que persevera, pero ese pensamiento puede ser atacado muchas veces por las cosas que hemos oído de Dios y que no son una verdad. Por eso es que la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y hay muchas cosas que se han oído y digo, no son una verdad. Por ejemplo, ¿quién te dijo que Dios está enojado contigo? ¿Quién te dijo que debes de ser perfecto para que Dios te admita o Dios te bendiga? Te dijo algo que no es verdad. Y eso ha aprisionado y ha llenado tu corazón de temor. Porque la Biblia dice, y tengo base bíblica para decirte esto, Dios no avala el pecado. Dios no aprueba el pecado. Pero Él sabía exactamente que nos habríamos perdido y Él vino a buscar lo que se perdió. Él dijo claramente, yo no vine por los sanos, yo vine por los enfermos. Y cuando alguien se siente enfermo, dice, no, estoy mal para acercarme y buscar de Dios, así es que mejor no me acerco. Tengo miedo de que me castigue, que me condene. Y ante toda la crisis que el mundo está viviendo, el evangelio sigue siendo la buena noticia. La buena noticia es que el Señor está cuidando de ti y le importas de tal manera que esa preocupación y la tensión que te provoca este momento, que al final se concluye en que es ansiedad, Él quiere que tú la eches, que la pongas a sus pies. Dice la Escritura, mire, en 1 de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte a su debido tiempo. Cuando alguien reconoce esa dependencia de Dios, es porque aprendió a caminar no por sus fuerzas. Y para algunos es humillante el saber que en medio de todos los problemas, por mucho que sea el dinero ahorita, por mucha que sea la fama, el poderío, no se va a poder librar tal vez de esta pandemia, como ya le pasó a muchos ricos y famosos en este momento. Por igual, el riesgo todo el mundo lo está corriendo. Pero aquí está el detalle, dijo Cantinflas. Aquí está el detalle en lo que le voy a decir. De la misma manera que esta pandemia ha tocado a pobres, a ricos, a jóvenes, a ancianos, a niños, de la misma manera
La muerte, que es la paga por el pecado, llega a todos por igual. Pero de la misma manera y aún más allá, entonces no es de la misma manera, aún más allá, el amor de Dios ha sobrepasado el pecado del hombre. Y cuando el pecado creció, dice la Biblia, que la gracia sobreabundó. ¿Qué es la gracia? Sino el favor que no merecemos. Entonces Dios quiere dejar en tu corazón esta palabra. Mira, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios es reconocer que necesitamos de Él. No vamos a esperar, y quiera Dios que no dejemos pasar por alto lo que ahora se está viviendo para tener que humillarnos. Hay gente que en medio de la alerta mundial, mire, no se doblega, no clama, no se humilla. Ahora mismo hay gente que sorprende verla en las redes sociales alzando su voz como que si esta vida la pudiera pagar o la pudiera comprar. Tremendo ver cómo en muchos documentales o en muchos reportajes ya no hay tiempo ni para enterrar a muchos cuerpos. Ayer precisamente o esta semana un gobernador en Nueva York o el alcalde hizo la declaración de que era inevitable que muchas personas tuvieran que morir porque ya no había la capacidad, no se tiene la capacidad para atender la crisis al nivel con el que está avanzando, lo que esta pandemia está provocando. Mire cómo tan fácil que es decir, pues se van a morir, ya no hay para dónde, no hay alternativa. Y es ahí donde el hombre tiene que reconocer su necesidad de venir a la poderosa mano de Dios, porque Él va a tomar la ansiedad. En el versículo siguiente dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Mire, qué precioso. Ahora es Pedro el que lo está diciendo. Jesús lo había dicho en el pasaje de Mateo. Recuerda, hablando de los pajarillos, ustedes valen más que muchos pajarillos, que muchos gorriones, dice la versión que acabamos de considerar. Pero ahora observe a Pedro. Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué espera Dios? Que esa ansiedad, que ese sentimiento y esos pensamientos que están llevando el corazón a palpitar desesperadamente, que están trayendo estados de agitación, pérdida del sueño, gente que está en alarma, el Señor quiere que echemos. Y echar es literalmente vaciar, es sacar para ser puesto afuera ese nivel de ansiedad. Y yo creo que Dios está hablando a muchos corazones en este momento para evaluarnos y poder identificar, como cuando alguien quizás siente un olor en el ambiente y dice, ¿qué es lo que huele mal? Y empieza a percibir y empieza, no es esto, algo huele mal aquí, hasta que identifica y dice, ya vi qué es lo que huele mal. Lo voy a sacar. No sé si en todo lo que ha venido dejaste de ver que estás agitado, que estás entrando en ansiedad y que Dios quiere que al identificar ese estado de ansiedad seas capaz de depositarlo, de vaciarte, de echarlo, como el versículo dice, echando toda. Dios no quiere, pero ni un gramo de ansiedad en tu corazón. Dios no quiere, mira, ni siquiera 1 milímetro. Pon cualquier medida en ese caso. Dios quiere que eches toda la ansiedad sobre Él. Ahora, hay un porqué. No es simplemente deposita la ansiedad porque sí. No, es porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de vosotros. Ten presente esto. Si Dios cuida de ti, no hay circunstancia en la que tú te puedas debilitar en este momento. Dios está tratando de tal manera que en este momento el corazón tiene que encontrar reposo. Entonces,
En el pasaje de Filipenses que te muestro a continuación, Dios va a hablar ahora de afán. Ya vimos ansiedad y cuál es la diferencia entre los dos. Por favor, pon atención a esto. Por nada estéis afanosos. Antes, aquí termino. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Esto está bastante, es un paquete del que Dios está hablando acá. Por nada, dice, estéis afanosos. Qué interesante que en el versículo anterior él haya dicho echando toda. Ese es un absoluto. Yo siempre toco estos puntos porque son extremos y son absolutos. El anterior decía echando toda. El absoluto es la palabra todo. No queda nada en reserva. Dice cuenta todo. Ahora, Filipenses en el capítulo 4 y versículo 6 no va a decir todo, sino ahora dice por nada. Dios no quiere que dejes ni el mínimo espacio para que tu corazón entre en ansiedad. Acá está diciendo por nada, por la situación económica, por nada, por la situación de tu familia, por nada, por la situación mundial, por nada, por la crisis laboral o el desempleo o lo que se está anunciando, por nada. Ahora, ¿por qué? ¿Te recuerdas que Jesús dijo, ustedes valen más que esos pajarillos? Ahora, Pedro acaba de decir, Él tiene cuidado de ustedes, echen la ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ustedes. Ahora, Pablo, al escribirle a los filipenses, que él es el escritor de esta carta, él va a decir, por nada estéis afanosos. Antes bien, antes de afanarte. Entonces, el afán no llegaría si antes ocupáramos el tiempo en todo, antes bien en todo, mediante la oración y la súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer las peticiones delante de Dios. A mí me impacta esta escritura porque no es solo el hecho de pedir. Aquí hay una combinación, hay una enseñanza preciosa que el Señor trae de cómo a Dios le agrada el que nosotros oremos. Porque aunque va a decir que mediante la oración y la súplica se debe agregar acá acción de gracias. Y esas acciones de gracias, asumiendo que son muchas, o mediante una actitud de agradecimiento. La oración y la súplica son presentadas delante de Dios, pero el que agradece regularmente tiene contentamiento. El contentamiento hace que tu vida aprecie lo que tiene, pero cuando no hay contentamiento, hay reclamo. Y es muy común que se ponga una petición con temor, se pone una petición con angustia. Mira, con acción de gracias, porque el que agradece, no puede haber gratitud y temor. No conviven. La gratitud y el temor no podrían convivir, no podrían estar juntos. El que tiene temor está bajo castigo, dice el apóstol Juan. De tal manera que el que teme está siendo castigado, dice, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Ahora, observe que bajo el castigo nadie tendría agradecimiento. Cuando alguien tiene temor, no agradece. Pero cuando un corazón aprende a agradecer y aprende a decirle, Señor, gracias porque tú no me has dejado, gracias porque tú no me has desamparado, gracias porque en medio de esta crisis yo puedo decir que tú has sido mi proveedor, que tú has sido mi escudo, que tú serás mi sombra a mi lado derecho, que tú serás un escudo alrededor de mí. Esa gratitud, aunada a la petición delante de Dios, va a hacer que la oración sea efectiva.
Por eso es que cuando Jesús modela la oración, porque sus discípulos le dicen, enséñanos a orar. Él dice, cuando oren, digan así. Mire cómo empieza, qué precioso. No dice, Dios nuestro que estás en los cielos. Dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Y hay una expresión de alabanza y santificado sea tu nombre. Hay un reconocimiento de autoridad, que venga tu reino. Hay un reconocimiento de soberanía y que se haga tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. En el cielo no hay coronavirus, en el cielo no hay enfermedad, no hay llanto. Entonces es pedir, Señor, yo sé que tu voluntad es buena y hoy voy a creer correctamente, porque creer incorrectamente sería creer que Dios está enojado y está buscando derramar fuego. Es un hecho que viene el tiempo para derramarse la ira de Dios, pero ahora es el tiempo de misericordia. Ahora es el tiempo de gracia. Y la gracia no es el columpio en el pecado. La gracia es la ocasión para recibir el perdón de Dios, el favor de Dios. Y en ese contexto, botar el afán y decir, antes de estar afanado, por nada voy a estar afanado, pero antes de eso, mediante oración y súplica con acción de gracias. ¿Cómo suplica el que agradece? Es que me tiene impactado este momento. ¿Cómo suplica alguien con agradecimiento? Primero no exige. Y mire cómo se toca el corazón de alguien cuando usted pide y pide con una actitud agradecida. A ver, consideremos. Esto podría ser peor de lo que ahora es. Y sé que hay gente que está en peores condiciones que la que usted podría estar, como podría haber gente en mejores condiciones. Pero el que se compara nunca agradece porque nunca está conforme. Pero ahora mismo hay un techo, hay una cama, en medio de crisis y lo que usted diga, hoy solo tuvimos esto. Déjeme contarle que hay gente que ni eso tuvo y podría estar más agradecida que el que ahora tiene y reclama y su corazón está temeroso. Entonces Dios se va a ocupar esta noche de traer reposo al corazón y de poner paz en tu corazón. Ahí mismo en Filipenses 4:6, mire la consecuencia de haber botado la carga. Empecemos acá en Filipenses 4:6. Por nada vamos a estar afanosos. Con oración, ruego, con súplica y acción de gracias se van a poner las peticiones. Pero mire lo que eso provoca. Esto es hermoso, en verdad, en un momento en el que el mundo está agitado. Ahora, mire el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo. ¿Guardarlas de qué? Las va a guardar de la ansiedad y de la destrucción que provoca el temor y la ansiedad. Dice que la paz va a guardar. Entonces la paz se convierte en una especie de protector, en una cápsula, si la puedo llamar así, que aunque en el entorno esté pasando todo lo que sería normal en un proceso de desconsuelo y de angustia como el que el mundo vive sin Dios y sin esperanza, para el que ha creído en Él, no para el que tiene un concepto de religión y todavía está peleando por religión. Este no es un momento de poner barreras. Hay gente que puede sintonizar este programa ahora y dice, es un programa en el que están hablando los evangélicos, y pum, lo cambia, porque tiene una barrera religiosa. No es el momento de seguir con esas barreras. Estamos frente a una urgencia de llamado a la eternidad, no solo el llamado de protegernos. Hagamos caso, resguardémonos con prudencia en el lugar que corresponde, pero no es posible que en este momento no tengamos paz. Cuando hemos puesto todo eso, la paz de Dios, que no la entendemos, sobrepasa todo entendimiento. No habría razón lógica para que alguien tenga paz si probablemente no tiene el recurso económico. Hay una corriente
en el pensamiento humano que dice que un pueblo con hambre es un pueblo sin paz. Déjeme decirle que de qué sirve que alguien tenga comida si de todas maneras viene una eternidad que no se va a sobrepasar solo por el hambre en el cuerpo. Lo que Jesús está diciendo es: yo quiero darte una paz que la pague. Por alguna causa hemos olvidado que la Biblia dice que Él creció como un renuevo tierno, como raíz de tierra seca. Su aspecto, mucha gente no lo reconoció, su aspecto. Mucha gente no pudo entender lo que Dios estaba haciendo con Jesús. Sin embargo, hay una porción aquí impresionante en Isaías 58 que tiene que ver con ese proceso de paz y por qué nosotros podríamos esperar en medio de la crisis compartir algo que Él dijo que nos lo dio, no como el mundo lo da. Miren lo que la Escritura va a decir en este aspecto. En el versículo siguiente, que vendría a ser la razón por la que nosotros podemos tener esa paz. Él fue despreciado, desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y uno como de quien los hombres esconden su rostro. Fue despreciado y no lo estimamos. A esto me refería. Es el momento en el que el mundo está hablando de la pasión de Cristo. La gente habla de un viernes de dolores, pero ¿qué sentido tuvo que Él llevara el dolor? Y lo que aquí dice: varón de dolores y experimentado en aflicción. ¿De qué sirve que Él lo haya pagado si no puedes tener paz ahora? Sin embargo, Dios te va a dar hoy esta realidad. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mire, Él cargó con nuestras enfermedades y con nuestros dolores. Y escuche, el castigo, mas Él herido fue, dice, por nuestras transgresiones, pero el castigo por nuestra paz, dice acá, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Así que ante la crisis, ante esa pandemia, ante el coronavirus y como quiera que se llame, cualquier enfermedad que hoy esté acechando tu vida, tú has de saber que Dios quiere darte paz, y para eso fue que su cuerpo fue llagado, fue molido, fue golpeado. Y vas a poder decir ahora: por esas llagas yo he sido curado. Esas llagas me han protegido. Esas llagas, si alguien está en riesgo o ha sido infectado, hay una promesa también de Dios. Por esas llagas tú has sido curado. Y esta palabra es específica para sanarte, para sacarte de esa condición y poder decirte que tú vales más que esos pajarillos con los cuales Jesús abrió el tema para hacernos entender. Mire, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero Dios hizo que sobre Él cayera la iniquidad de todos nosotros. Entonces, escúcheme, vamos a orar, y vamos a orar conscientes de que Dios quiere liberarnos de toda opresión. Él fue oprimido y afligido, no abrió su boca. Y como el pasaje dice, como un cordero fue llevado al matadero. Estoy hablando de Jesucristo, el cual pagó el precio por nuestra paz. Ahí donde estás, si te has alejado de Él o si no le has entregado tu corazón, este es el momento que le puedas decir: Señor, yo quiero volver a ti. Yo quiero empezar. Hoy no le voy a temer únicamente a aquello que puede destruir mi alma, que puede destruir mi cuerpo. ¿A quién le vas a temer? Hoy quiero enfocarme en el llamado que tú me has hecho, Jesús. Yo sé que este tiempo es un tiempo en el que el corazón te va a mostrar quién es Dios en su misericordia, pero no te lo va a mostrar para que tú temas. Dios no quiere que tú actúes con imprudencia. Dios quiere que tengas la certeza de que tú vales más que esos pajarillos. Acompáñame a orar. Yo quiero que oremos hoy como lo hemos estado haciendo por las naciones. Vamos a orar por la gente en Guatemala, por quienes están en Estados Unidos, por todos esos 50 estados
con esa amenaza por la gente en Centroamérica, alrededor del mundo. Hoy vamos a pedir misericordia por salvación en gente en España, en Italia, por el mundo entero. Pero ahí donde estás, pide misericordia por ti mismo. Padre, gracias por esta noche. Habla, Señor, al corazón de tal manera que tú grabes tus leyes, que tú grabes, Señor, tus deseos, tus pensamientos en nuestro corazón. Que el nuevo pacto en el que dijiste, Señor, que harías un nuevo pacto y que grabarías tus leyes en nuestras mentes y en nuestro corazón. Ahora el que ha recibido esta palabra lo viva. Señor Jesús, perdona nuestros pecados. ¿Quieres decírselo? Señor Jesús, perdona mis pecados. Hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Hoy, Señor, boto toda la carga, boto toda la ansiedad. Hoy me despojo del temor. Y sé, Señor, que van a caer muros que están en mi entorno. Habla mi corazón de tal manera que me traigas paz. Espíritu Santo, muévete como un silbo apacible en medio de toda agitación. Estás llegando hasta ese lugar, Señor. Yo sé que tú estás abriendo hoy prisiones que han encerrado a muchos. En el nombre de Jesús, recibe en el lugar donde estás. Él ha vencido ya. Él ha vencido ya. Tú le importas tanto a Él. Este es el mensaje. Tú vales para Él. Dios tiene contados tus cabellos. Así que lo que ha venido no es para destruirte, es para mostrarte el lugar precioso en su corazón, ahora y en la eternidad que viene. Si le has entregado tu corazón a Cristo esta noche, ten la plena certeza de que no hay nada que temer. Acompáñame a orar ahora por las naciones. Padre, en el nombre de Jesús clamamos misericordia en medio de esta pandemia y de este ataque, Señor, al corazón en todo el mundo, al corazón del hombre, de las mujeres, de los niños, de los ancianos, de los jóvenes. Nuestra salvación. Clamamos misericordia, Señor, por los que están muriendo en los países, por esa infección, Señor, que está avanzando en muchos lugares, pero también tu cuidado es hoy revelado y sabemos que tú tienes en tus manos nuestras vidas. Clamamos por Guatemala. Te pedimos misericordia por todo Centroamérica, por Nicaragua, por El Salvador, por Honduras, por Costa Rica, por Panamá. Pedimos misericordia por México, por todo Suramérica. Clamamos por la gente en Estados Unidos, por los hermanos que están en California, Señor. Clamamos misericordia por los hermanos en Delaware, en New Jersey, Señor. La gente en Nueva York. Ten misericordia por todo el que esté en cualquier lugar. Muestra tu fortaleza. Ten compasión por la gente en Italia, en España, en los 5 continentes. Hoy levantamos un clamor. Tú dijiste: clama a mí, yo te responderé. Sabemos que nos has escuchado y presentamos nuestras peticiones con acción de gracias, diciéndote: gracias por tu cuidado, gracias por tu provisión, gracias porque tú no vas a abandonar a ninguno de los que en ti ha confiado. Señor, no lo podemos ver, no lo entendemos, pero tú tienes control sobre todas las circunstancias. Lo creemos y en eso, Señor, descansamos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios le bendiga. Queremos invitarle para el servicio del próximo domingo a las 10 de la mañana. Vamos a tener ministración de Santa Cena desde este mismo medio. Usted en casa, prepare pan, prepare vino. Si no encuentra y no tiene vino en sus manos líquido, pues hay un proceso que es esa deshidratación muchas veces, y se llama leofilización, y es el encontrarlo en polvo.
Probablemente un refresco. Dios sabe que este es un momento de emergencia. Puede tomar cualquier elemento que sea referente al vino, un jugo si usted quiere, pero que sea de uva. Y vamos a tomar el cuerpo y la sangre de Cristo como la Biblia lo enseña el próximo domingo a las 10 de la mañana. Hágalo con su familia. Dios le bendiga y nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana en este mismo canal.